Dios les bendiga, amigos y hermanos de Radio Luminares. Damos gracias a Dios por un día más de victoria y poder transmitir este programa juvenil Volando como las águilas. Saludamos a cada radio oyente y a cada radio que se está enlazando en este momento desde la Iglesia de Roma del Movimiento Misionero Mundial en Italia. Con ustedes el hermano Diego y vuestra hermana Giovanna. Y tenemos en esta ocasión también la participación especial del pastor Juan Carlos Zubiaga desde Perú en contacto telefónico con su testimonio. Pastor Juan Carlos, Dios le bendiga, bienvenido. Sí, Dios le bendiga, amados hermanos en Cristo, amados amigos, a todos los que estén en sintonía de esta preciosa emisora. Les saludo en el nombre de Jesucristo, esperando que este programa sea de bendición como lo ha sido desde un principio, esperando que el Espíritu Santo obre de una manera milagrosa en cada uno de los que están en sintonía. Un saludo a mis hermanos que están ahí en la radio también, un saludo fraterno para todos y estamos aquí para lo que el Señor quiera. Así que un saludo extenso para todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén, pastor. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Cuando Dios llega a tiempo es el tema a tratar en esta noche. Y Dios realmente llegó a tiempo también en la vida de muchas personas. Y lo quiere hacer ahora con cada uno de ustedes, amigos, que nos están escuchando. Con nosotros nuestro hermano Diego. Amén, gloria al Señor. Saludando una vez más a nuestro pastor Juan Carlos, que en esta noche le damos una cordial muy bienvenida, ya que sabemos que será una noche de gran bendición porque estaremos hablando de un tema muy importante, cuando Dios llega a tiempo. El Señor ama al pecador porque le ve perdido, sin consuelo, sin Dios y sin esperanza en esta vida, como dice Mateo 9:35, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Qué tragedia no contar con ninguna ayuda en esta vida. La gente se encuentra encerrada en sus problemas, desesperada y sin consuelo. Y hablaremos de este tema basándonos en el texto bíblico encontrado en Juan capítulo 4 del relato de Jesús y la mujer samaritana. En el versículo que encontramos en este pasaje, se dice que Jesús salió de Judea y fue otra vez a Galilea, pero en el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y es que Samaria estaba ubicada geográficamente entre Judea y Galilea. Sin embargo, aunque era una conclusión lógica, la razón más poderosa que hizo que Jesús pasara por este lugar era la necesidad que en su divina omnisciencia pudo ver en una mujer de la ciudad de Sicar, en cuyo lugar se encontraba el pozo de Jacob, a donde éste llegaría a traer agua para satisfacer sus necesidades cotidianas. Y como segundo punto vemos que Jesús conversa con la mujer samaritana. Jesús comienza la conversación diciendo, dame de beber, sabiendo que aquella mujer no le iba a dar, pues los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Sin embargo, al usar un elemento tan importante en la vida diaria como es el agua, posiblemente le movería a entablar una conversación, porque ella misma necesitaba de este material, necesitaba del agua. Y como tercer punto vemos que Jesús nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Lo que la samaritana no sabía es que estaba hablando con Jesús, que estaba hablando con el Mesías, el ungido de Dios, el ungido que Dios había prometido al pueblo de Israel, pero que también era el Verbo hecho carne, aquel por el cual fueron hechas todas las cosas. Estaba hablando con Dios mismo, pues al anunciar su nacimiento el ángel dijo de él que le llamarían Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Era aquel personaje que al encontrarse con Natanael dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Como escribe el salmista, mi embrión vieron tus ojos. De manera que Jesús sabía toda la historia de esta mujer, al extremo de decirle, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, Jesús sabía que tú ibas a estar presente en este lugar, que tú ibas a estar escuchando esta emisora, esta transmisión. Te vio desde hace unos días cuando estabas en aflicción y programó estar presente aquí para conversar contigo. Él sabe cuáles son tus necesidades y quiere ayudarte. El Señor conoce toda tu historia.
Deja que ministre tu corazón, recibirás consuelo y ayuda en tus aflicciones y adversidades. Si aún no le conoces, acéptalo este día como tu Señor y Salvador. La necesidad que tuvo Jesús de pasar por Samaria era tan grande como el deseo del Padre de reconciliar al hombre y a la mujer con Dios. Porque nosotros conocemos la historia como inicia en Adán y Eva, pero por causa del pecado fueron alejados de la presencia de Dios. Entonces, en esta primorosa exposición, el escritor que nos habla en Juan nos deja todas las cosas claras, entre ellas que no era realmente la necesidad de Jesús, era la necesidad de una mujer sin esperanza, la necesidad de un ser humano bajo la rigurosa opresión de la discriminación, de una persona que parecía llevar escrito en la frente el estigma de pertenecer a un pueblo menospreciado, la mancha de ser samaritana. Nosotros también hemos llegado a estar en esta situación, menospreciados por los demás por causa de nuestros errores. Pero Jesús llegó a tiempo para darnos la oportunidad de iniciar una nueva vida, perdonando nuestros fracasos y dándonos la oportunidad de vivir una vida junto a Él. Por eso en esta hora queremos pasar también con nuestro pastor Juan Carlos, dándole gracias a Dios por esta oportunidad, porque sabemos, queridos amigos y hermanos, que será de gran bendición. Será un testimonio que nos enseñará mucho y que edificará nuestras vidas. Por eso, querido pastor, el Señor le bendiga nuevamente. Usted vivió en persona la misericordia que también la mujer samaritana recibió de parte de Jesús. ¿Podría contarnos en esta hora cómo fue su infancia? Bueno, le doy gracias a Dios primeramente por esta oportunidad y a la vez agradecerle a Dios también por permitirme haber nacido en una cuna cristiana. Desde que tengo uso de razón, desperté en un hogar donde papá era cristiano, mamá era cristiana, los devocionales en casa, los cultos familiares era el pan de cada día. Papá nos levantaba a orar a las 5 de la mañana a todos. Nosotros somos una familia numerosa, somos 8 hermanos, todos de papá y mamá, y papá nos levantaba siempre a orar a las 5 de la mañana y era una ley para nosotros. Fue una infancia muy bonita. Recuerdo ir a los ayunos siendo niños. Mamá nos mandaba en ese tiempo todavía no había una iglesia cerca a nuestra localidad, así que era viajar en un bus cerca de 2 horas para llegar a la iglesia, y nosotros siempre hemos sido una familia bastante pobres económicamente hablando. Sin embargo, el ir a la casa del Señor fue de todos los días, desde que teníamos uso de razón. Hemos disfrutado de los ayunos, de la presencia de Dios. He sido testigo cómo el Espíritu de Dios se manifestaba de una manera tremenda en los ayunos de los niños hablando en lengua, niños veían visiones, niños profetizando. Era un ambiente netamente espiritual, y es algo que jamás podré borrar de mi infancia. Aquellos momentos cuando inclusive los ayunos de los adultos terminaban y nuestro ayuno de niños que se hacía en un ambiente aparte, eso seguía encendido, y los padres tenían que venir a tocarnos la puerta, a decir tenemos que irnos. Es que la gloria de Dios era tanto en ese ayuno de niños, que algo tremendo. Sin embargo, sucedió que cuando seguíamos avanzando en edad, mi padre toma la peor decisión que pudo haber tomado, que es alejarse de Dios. Mi padre predicaba la palabra, mi padre nos llevaba a repartir folletos, nos llevaba a campañas. Él le hizo predicar a mi padre. Sin embargo, verlo descender espiritualmente fue algo bastante terrible para nosotros como hijos. De pronto llegó el momento donde por primera vez en mi vida veo llegar a mi padre borracho a la casa. Fue una experiencia que marcó negativamente mi vida. Verlo de esa manera, jamás lo había visto así. De pronto, de verlo en un altar predicando, ahora verlo borracho en casa, eso nos hirió bastante. Y tanto fue el golpe en casa que los 8 hermanos que somos, todos nos apartamos paulatinamente de los caminos del Señor. Cada uno a uno se fue alejando, y cuando nos dimos cuenta, los 8 nos habíamos alejado de Dios. Fue algo muy, muy triste, muy lamentable. Solamente mi madre fue la que perseveró hasta el final.
tengo muchas experiencias tristes de todo el lapso de tiempo que mi padre se apartó de los caminos del Señor. Por eso la importancia de que un padre pues se mantenga firme en toda situación. Amén, gloria al Señor. Cuán importante es que un padre esté presente tanto física como espiritualmente, dando la cobertura. Y pastor, teniendo ya el conocimiento de Dios, usted, y la experiencia de muchos años ministrando vidas de diferentes edades, usted puede ahora saber el porqué. Cuando la cabeza de un hogar se aleja de Dios, toda su familia paga las consecuencias. Bíblicamente, ¿cómo podemos explicarlo? Claro, no es que Dios sea malo, muchos caen en ese error y dicen, si Dios es bueno, ¿por qué permite que esos hijos sufran? Si los que cometieron la falta, si los que cometieron el pecado fueron los padres, el padre tomó una decisión, la madre tomó su decisión de alejarse de Dios, ¿por qué le toca a los niños pagar la consecuencia? Mire, yo les quiero decir, Dios fuera malo si no lo hubiera advertido, pero al advertirlo, quien entonces pide consecuencias terribles somos nosotros los seres humanos, quienes sabiendo lo que hay de esa advertencia y lo hacemos, entonces no tenemos que buscar un culpable. El ser humano se caracteriza por siempre direccionarle a alguien la culpa. Buscamos inmediatamente a quién dirigir nuestro dedo acusador para nosotros librarnos de ese castigo, decir, no, la culpa lo tiene él, la culpa lo tiene el otro, y eso fue lo que encontramos en la Biblia cuando Eva decide probar del fruto prohibido. Adán también lo hizo, y Adán le echó la culpa a Eva le echó la culpa a la serpiente, y eso es así, bíblicamente se va a cumplir de todas maneras. La paga del pecado trae la muerte. Sin embargo, nos dice la Biblia que el pecado cae sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Las consecuencias, muchas veces las decisiones de los adultos, ellos piensan de una manera egoísta, y lo podemos ver reflejado en la palabra del Señor cuando Jonás desobedece a Dios. Cuando Jonás decide alejarse de la presencia de Dios, la consecuencia hubiera sido solamente para él. Sin embargo, como un principio bíblico podemos encontrar que cuando alguien toma una mala decisión, quienes se afectan también son los que están en el entorno. Vemos que Jonás desobedece y se aparta, se aleja de Dios, quienes pagan también todos los que estuvieron dentro de la embarcación. Todos lamentaban, todos se desesperaban por esa terrible tempestad que se estaba manifestando, pero ¿de quién era la responsabilidad? De aquel hombre que, conociendo a Dios, aquel hombre que ha disfrutado de Dios, que ha obedecido en algún momento, ahora lo vemos tratando de huir de la presencia de Dios y ocultarse en lo más profundo de la embarcación, como lo hacen las avestruces, ¿no? Las avestruces, cuando se ven en problema, esconden la cabeza, creyendo que escondiendo la cabeza todo el cuerpo está a salvo, y eso es una gran mentira. Muchas veces queremos escaparnos de los problemas, pero las consecuencias le llegan a los que están en nuestro entorno. Por eso no podemos pensar de manera egoísta. Padre o madre de familia que esté escuchando, si usted está descendiendo espiritualmente, el Espíritu Santo nos da testimonio cuando empezamos a descuidarnos, cuando empezamos a descender en nuestra vida espiritual. Piénselo bien, porque las consecuencias lo vamos a pagar cada uno de nosotros, es verdad, pero también los que están en el entorno. Los hijos se van a ver afectados. Miren, toda la familia que hemos sido tan unidos, ahora alejarnos de Dios todos y cada uno, caminar en su propia dirección sin sentido en la vida, fue algo muy triste. Por eso bíblicamente sí encontramos respaldo, que cuando la cabeza de un hogar se aleja de Dios, toda la familia se ve involucrada pagando las consecuencias de esta mala decisión. Adelante, mi hermano. Amén, pastor. Realmente el peso, la importancia de la responsabilidad de un padre o de una madre que son encargados, responsables delante de Dios, de los hijos, de las vidas que los rodean. Y queremos seguir en el testimonio porque al ingresar al colegio muchas cosas cambiaron en su vida. Usted tomó la decisión de seguir las amistades. ¿Qué sucedió en esta etapa de su vida? Sí, algo que también se tiene que mencionar es que cambié ya de la etapa del nivel primario a la etapa de la secundaria,
donde había un círculo nuevo de amigos. Al principio era yo muy cohibido todavía, pero luego al ver los problemas en casa, a ver cómo se sobrellevaban o se trataba de sobrellevar los problemas, de alguna manera yo también quería exteriorizar lo que estaba dentro de mi corazón. Así que empezó el cambio de amigos. Me empecé a alejar del círculo de la iglesia, del círculo de amigos de la iglesia, y empecé a buscar un círculo nuevo, nuevas amistades, nuevas experiencias. Empezaron por ahí a aparecer las quinceañeras, que aquí en el Perú es bastante conocido, los 15 años que se celebran a las compañeritas del salón. Empecé a pedir permiso para un lugar, sin embargo me iba allá a las fiestas. De pronto empezó en el colegio un nuevo ambiente, empezó a darse este juego de la Ouija, y yo al principio todavía tenía cierto temor y no participar en eso. Sin embargo, en cierta ocasión resulta que el juego de mis compañeros no resultó. Ellos jugaban e invocaban a un personaje y no había manifestación alguna. Entonces, la que organizaba el juego fue la que dijo, el espíritu dice que necesita la participación de una persona nueva que no haya sido involucrada en esto antes, y tiene que ser una persona tranquila, tiene que ser una persona que esté lejos de problemas. Y yo estaba sentado en la parte de atrás, recuerdo, y cuando ellos empiezan a buscar quién es esa persona nueva en todo este sentido, fue donde todos ese grupo que estaban sentados en el piso alrededor de esa tabla, voltearon y me miraron a mí y dijeron: Zubiaga, tú eres el indicado, tú eres carne fresca, dijeron, tú eres carne fresca, así que contigo va a funcionar. La curiosidad inmediatamente entró: ¿qué será? ¿Qué sensación se sentirá? ¿Cómo será el jugar esto? Y de pronto me vi sentado en eso, empecé a ser parte de ellos, y efectivamente empezó a funcionar. Y fue una experiencia nueva para mí. De pronto ya empezamos a buscar casas abandonadas para meternos en esas casas y empezar a invocar a los espíritus, invocar a los demonios, y se manifestaba. Así que esto trajo un ambiente de rebeldía en mí. De pronto yo, que siempre había sido un hijo tranquilo, empecé a acumular rechazo hacia mi familia, odios hacia mi familia, y fue grande, fue creciendo, y tanto fue el odio que le tuve a mi familia a raíz de este juego, que decidí irme de casa a temprana edad. Tenía 16 años cuando tomé la decisión de alejarme de casa. Me alejé de ellos, me cansé de ser el niño bueno de la familia, el hombre, el jovencito ejemplar. Los vecinos me miraban y me decían: ¿cómo quisiera que mi hijo sea como tú, tranquilo, obediente a su mamá, a su papá? Me cansé de todo y decidí alejarme a un lugar muy alejado de mi casa. Yo decía, a ser yo realmente, a empezar a salir a fiestas sin que nadie me diga nada, que nadie me tome control del tiempo. Pero eso fue llevándome y me fue arrastrando hacia la oscuridad y hasta la profundidad del pecado. Empecé a tomar, yo que siempre decía, mi papá era un borracho, ya decía, yo jamás voy a tomar. Ahora empecé a tomar, ahora empecé a ingerir bebidas alcohólicas y a ingerir otras cosas más, que fue sepultándome cada vez en el pecado, pero todo eso como consecuencia de este juego satánico y diabólico que es la Ouija. Pastor, y quisiéramos detenernos un momento. Este juego, pastor, es muy conocido en todo el mundo. Yo creo que los hermanos y amigos que nos están escuchando han oído hablar de la Ouija. Y aquí en Italia también este juego ha involucrado y está involucrando diferentes niños y estudiantes. Aún en la escuela primaria, los niños ya lo conocen, quizás con el nombre de Charlie o otros nombres. Y quisiéramos dirigirnos a los padres que tienen a sus hijos pequeños y a los adolescentes también que están escuchando, porque no es solamente el juego de la Ouija, sino son también lecturas. Muchos de nosotros nos hemos encontrado involucrados por libros como por ejemplo Harry Potter o El Señor de los Anillos, que nos han llevado a introducirnos en este ambiente de magia y de ocultismo. Pastor, quisiéramos que usted nos explique cuál es la realidad y los peligros también de practicar estos juegos y leer estos libros también. Claro, hay un dicho bastante conocido,
sobre la curiosidad, ¿no? El jugar con fuego te va a terminar por quemar. La curiosidad muchas veces nos lleva a experimentar y buscar experiencias que a lo largo, como resultado, lo único que nos va a traer pues es la desdicha, la infelicidad. Estos juegos aparentemente inofensivos, ¿no? Como el Charlie, el reunirse en una mesa, jugar a invocar espíritus con la Ouija. La Ouija se juega con el tablero tradicional, pero también hay la otra Ouija que se juega con lapiceros, con tijeras, con libros, con vasos. Entonces todo esto aparentemente son cosas inofensivas, pero que he visto personas que han quedado poseídas. Yo he tenido una compañera que quedó muy grave, tuvieron que separarla del centro educativo porque quedó muy grave después de estos juegos, perdió esa capacidad para los estudios, se dedicó ya a estar en casa totalmente ida, no sabía ya respondía de manera incoherente. Entonces fue como consecuencia de esto. Entonces los padres, yo pienso, y eso dice también la palabra, los padres tienen la responsabilidad sobre cada uno de sus hijos. Un hijo va a buscar experiencias nuevas cuando no tiene el consejo de los padres. Quizá hoy en día estamos viendo bastante la triste realidad de que ambos padres tienen que salir a trabajar para traer los recursos a casa, pero olvidando esa responsabilidad que tienen los padres de conversar con los hijos. Como en mi carrera siempre me lleva a hablar con niños, adolescentes, padres. Si algo que he podido notar hoy en día es que los hijos reclaman la presencia de los padres. No le reclaman de una manera verbal diciendo, padre, yo te necesito que estés conmigo, juega conmigo o habla conmigo. No se lo reclaman de esa manera, pero ellos exigen de todas maneras y quieren de alguna manera llamar la atención para que sus padres estén más pendientes de ellos. Y una de estas maneras de llamar la atención es justamente esto. Empiezan a jugar el Charlie, empiezan a jugar la Ouija, lo cuentan a sus padres para que de alguna manera empiece ahí un diálogo, pero vemos que esto no funciona. Entonces los padres, yo les pediría en el amor del Señor que tengan más en consideración a los hijos, que pasen tiempo con los hijos, que la hora de cenar o de almorzar sea una hora sagrada, alejado de los medios de comunicación o de la tecnología, en otras palabras, para que pueda tener un momento de relación con los hijos. Eso va a evitar que los hijos caigan en estos juegos que posteriormente los va a llevar pues a estos grados de ser personas que ya pierden las capacidades para los estudios o hasta para el trabajo, empiezan a perder habilidades. En todo caso, los padres tienen que tener mucho cuidado y pedir la dirección de Dios para poder guiarlos por el buen camino, que esa es su responsabilidad de ellos. Amén, pastor. Un consejo muy sabio de que cada padre de familia tomar en consideración cada hijo y darle el tiempo que cada hijo exige. Tal vez no lo dice en palabras, pero sus actos, su forma de hablar muchas veces o de salir de casa lo indica todo, porque muchas veces quieren llenar algo en sus corazones y muchas veces no encuentran ese refugio que buscan en los padres, porque como hijo uno quiere ver el ejemplo, una figura ejemplar, pero muchas veces se encuentra en el hogar de que uno de los dos, o bien sea los dos, no son de ejemplo y trata de buscar a alguien que lo guíe, a alguien que le encamine qué hacer en la vida, y es ahí cuando se llegan a las malas amistades, y un mejor lugar para esto es en las escuelas, en los colegios donde que están estudiando y donde que se encuentran personas de todo tipo, porque sabemos que como hijos de Dios estamos expuestos a lo que el enemigo trata de hacer, de destruir con el propósito que Dios tiene. Y vemos jóvenes, vemos adolescentes que en un tiempo estaban bien parados en la palabra, en la doctrina, pero se dejaron llevar por los amigos y no se dieron cuenta del enfriamiento espiritual que tenían. Por eso es importante que en el hogar la base fundamental de la instrucción, de la enseñanza, a través de la palabra y sobre todo a través del ejemplo, sea iniciado y sea infundido a cada joven, a cada adolescente y aún a los niños, porque la palabra dice que cada padre debe instruir al niño desde su
desde que es pequeño para que cuando sea grande no se aparte. Y qué mejor método de instrucción que el ejemplo. Y en este momento vamos a pasar a una pausa musical y estaremos regresando en unos instantes con nuestro pastor Juan Carlos en la continuación de su testimonio. El Señor les continúe bendiciendo. No me gloriaré de nada que haya en mí. ¿Qué sería yo si no fuera por ti? Nada hice yo por buscarte a ti, grande Señor, tu amor por mí, por tu gracia soy lo que soy, solo por tu bondad y tu poder en mi no me gloriaré de nada que haya en mí. ¿Qué sería yo si no fuera por ti? Nada hice yo por buscarte a ti, grande Señor, tu amor por mí, por tu gracia soy lo que soy, solo por tu bondad y tu poder en mi debilidad. Por tu gracia soy lo que soy, todo por tu bondad. Fue tu poder en mi debilidad. Gloria al nombre de Jesús, queridos amigos y hermanos. Queremos hacerles recordar también que pueden enviarnos sus peticiones de oración a través del Facebook, en la cual nos puede encontrar como Iglesia de Roma, Movimiento Misionero Mundial, o a través del chat que se encuentra en la página web de Radio Luminares, www.luminaresradio.org, y dejarnos su petición, inquietudes, preguntas que tenga, en la cual podamos responder y que sean de edificación para cada una de sus vidas. Y continuando
Con el programa también queremos saludar nuevamente a las radios que se enlazan para poder retransmitir la programación de hoy, y estamos tocando el tema Cuando Dios llega a tiempo, y con nuestro pastor Juan Carlos Zubiaga desde Perú. Estamos con su testimonio, y nos había comentado que llegó el punto en la cual él tuvo que salir de su hogar. Y Pastor Juan Carlos, ¿en qué momento se vio involucrado en el pecado de tal manera hasta tocar fondo? Así, mire, llegó un momento en que yo regresaba de una fiesta, había tomado bastante, y regresaba al lugar donde yo vivía, y caminando miro hacia abajo y veo cómo mis pies caminaban de un lado hacia otro, como lo hace una persona ebria, y fue ahí donde yo pensé y dije, yo en algún momento dije que jamás iba a tomar, jamás iba a hacer lo que mi padre ha hecho. Sin embargo, lo estoy haciendo. Y ese día llegué a la casa y me puse a llorar. Me puse a llorar recordando los momentos que cuando era niño y estaba en la iglesia, recordaba los ayunos, recordaba cómo el Espíritu Santo nos tocaba y nos hacía danzar y hablar en lengua, recordaba cada instante en los caminos del Señor, y yo decía, ¿en qué momento? Cuando me di cuenta, ya estaba involucrado en el pecado. Y eso es el trabajo sigiloso que hace el enemigo, que el Señor lo reprenda. Alguien dijo por ahí que con zapatitos de algodón pretende ingresar para que nadie se dé cuenta. Pues efectivamente así lo hizo. Yo no me di cuenta en qué momento ya me había estado involucrado en el pecado. Sin embargo, ya estaba y yo quería salir. Era una tortura para mí cada día, porque siempre tenía presente que la venida del Señor iba a ser en cualquier momento. Y cada vez que me iba a dormir, yo decía, si el Señor viene esta noche, yo me quedo. Si el Señor viene esta noche, yo me quedo. Y esto era algo de todos los días. Me atormentaba la idea de que venga el Señor y yo no estaba preparado. Por el contrario, estaba en el pecado, estaba en la borrachera, estaba en los placeres de este mundo, que no vale la pena mencionarlos, pero ya estaba envuelto en todo ello. Y yo quería salir muchas veces, quise salir de todo esto. Sin embargo, el pecado encadena al hombre, a la mujer, al joven, al adolescente. Los pecados están ahí a la orden, y cuando uno le hace caso al enemigo, pues se hace esclavo del pecado, y un esclavo no puede dejar de pecar. Entonces ya me vi involucrado en todo esto, y esto me iba haciendo descender más hacia el pecado. La mentira, el odio, el rechazo hacia la gente. Ahora lo único que me importaba era la propia satisfacción carnal mía. Tenía que buscar el momento donde yo pueda satisfacer mis deseos, y era algo que a mí mismo me preocupaba. Yo decía, lo que estoy haciendo está mal. Yo reconocía que lo que yo hacía estaba mal, los deseos, los impulsos que tenía estaba mal. Sin embargo, no podía ser libre de esto. En muchas ocasiones llegué a mi cuarto donde dormía y me tiraba de rodillas y yo lloraba. Yo decía, yo no quiero pecar, yo no quiero hacer esto, ya quiero dejar de hacer esto, me siento mal, me causa dolor, no voy ni siquiera a visitar a mi familia, los odio, no quiero tener este odio. Y yo lloraba. Sin embargo, el día siguiente me levantaba y volví a hacer lo mismo. Y yo le reclamaba a Dios y decía, Dios, entonces eso quiere decir que tú ya no me amas, yo ya no tengo perdón tuyo, así que ¿de qué más me vale seguir arrepintiéndome? Y eso fue cerrando mi corazón aún más. Llegó el punto en que yo empecé a rechazar todo lo que provenía de parte de Dios. Los amigos me visitaban, recibía visitas de la iglesia. Es más, cerca de donde yo vivía, en la nueva casa donde yo vivía, a un par de casas estaba una iglesia también del Movimiento Misionero Mundial. Ellos hacían sus reuniones de martes a domingo, y el pastor de esa iglesia venía a la casa donde yo vivía, que era una tienda, y muchas veces yo lo atendía a él, y él me decía, Juan Carlos, Dios te bendiga, ¿cuándo vas a la iglesia? Pero yo rechazaba todo eso. Es más, para darle la contra, con mis amigos nos íbamos a tomar ahí en la esquina de la iglesia, para que el pastor vea mi condición. Me había revelado de tal manera que perdí el temor de estar frente a una iglesia y emborracharme frente a la iglesia cristiana, la iglesia de Dios, y que
pasen los niños, los adolescentes, los jóvenes y me vean estando ahí, yo que antes estaba. Esto me causaba dolor, sin embargo, era algo que yo no podía lograr. Lo hacía porque mi vida estaba siendo controlada por el ambiente espiritual mundano, por el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, sí se puede decir que llegué a tocar fondo por haberme salido de los caminos del Señor. Fue una experiencia bastante triste. Tuve que esperar que una enfermedad llegue a mi vida para yo poder recapacitar, que mi estado anímico descendió, pero y también el autoestima, porque ya no quería hablar con nadie más, era yo solo, quería hacer las cosas para mí solo, que todo gira alrededor de mí, inclusive los deseos de muerte llegaron. Hubo momentos que cuando estaba con los efectos del alcohol encima, llegaba a la casa donde vivía y me golpeaba la cabeza contra la pared duro. Yo decía que en ese momento me dio un derrame cerebral y muera. De igual manera, yo ya no tengo perdón. El enemigo me hizo creer que yo ya no tenía el perdón de Dios. Y eso es lo que hace el enemigo muchas veces. Primeramente te lleva a hacer cosas malas y luego está ahí acusándote. Y el enemigo te empieza a decir que ya no tienes el perdón de Dios. El enemigo te empieza a decir que ya por más que vayas a una iglesia ya no tienes el perdón. Dios ya se olvidó de ti. Dios tiene propósitos con todos menos contigo. Entonces eso es lo que sucedió. Tuve que llegar a ese punto para darme cuenta que mi vida necesitaba hacer un alto ya para darle lugar ya al Señor. Amén, gloria al Señor. Y es muy interesante cuando dice que cuando uno hace el pecado, pero quiere volver hacia Dios, pero hay algo que no lo deja, porque uno cuando está en esa condición, y muchos lo hemos pasado tal vez ya, que cuando uno se encuentra en esa condición y quiere volver a los caminos de Dios, se arrepiente, ora, llora y todo lo que se hace cuando uno pide perdón, pero al siguiente día uno vuelve a la misma condición. Por eso es importante de que uno verdaderamente debe tomar la firme decisión de decir no quiero más y buscar la ayuda correcta. Es por eso que muchas veces hablando en términos así de los hijos hacia los padres, que tal vez los adolescentes, los jóvenes no se encuentran en pecados así tan graves, pero se encuentran en situaciones que los pueden llevar al enfriamiento, a la muerte espiritual. Y es ahí cuando cada padre debe estar despierto, debe estar con sus oídos y sus ojos espirituales para analizar y poder ver la condición de cada hijo, porque cada hijo tal vez siente el temor de decir, papá, estoy atravesando esto. Y es ahí cuando verdaderamente un padre o una madre que está bien parada en el camino del Señor, está en la brecha ahí, en la línea de batalla, son sus oraciones, es su intercesión la que muchas veces ha librado de los peligros de extremos a cada hijo. Y pastor, entonces al llegar el momento en que usted recapacita, tuvo un rol muy importante en las oraciones de su madre. Definitivamente, cuando yo llegaba de visita de vez en cuando a casa, lo que yo encontraba era una madre de rodillas, intercediendo, llorando y declarando, Señor, mis hijos son para ti, mis hijos son tuyos. Yo los dediqué desde el momento que yo me enteré que estaba embarazada, yo te lo dediqué a ti. Eso era un reclamo de mi mamá hacia Dios, un reclamo en el buen sentido de la palabra, un reclamo de que, Señor, mis hijos no se lo va a llevar el diablo, mis hijos te pertenecen a ti, y yo sé que tarde o temprano mis hijos te van a servir. Y era una oración con tal convicción que eso me causaba a mí, primeramente una indignación, porque yo no quería saber nada de Dios, pero luego me causaba reflexión. Yo decía, ¿y si es cierto? Sin embargo, el enemigo rápidamente actuaba en mi mente y me decía, tú ya no tienes perdón. Y la teoría que me dio el diablo fue, Dios tiene misericordia del hombre que peca porque no tiene conocimiento de Dios. En el caso tuyo, tú has conocido a Dios y mira todo lo que estás haciendo. Tú ya no tienes perdón de Dios. Tú te vas a ir al infierno tarde o temprano. Así que mejor mátate. ¿Por qué? Porque ya sea ahora o mañana o de aquí a un año, igual te vas a morir, igual te vas a ir para el infierno. Entonces, eso era un pensamiento que trabajaba día y noche en mi mente.
y pensamientos que yo lo meditaba una y otra vez y decía, pero de repente es verdad, yo ya no tengo perdón de Dios, así que ¿de qué me vale estar vivo? Si tarde o temprano me voy a ir al infierno, mejor me voy desde ahorita allá. Entonces ese pensamiento de suicidio estaba merodeando mi mente una y otra vez cada día. Esto pasaba constantemente. Y algo que mencionaba, hermano Diego, es que justamente los hijos no tienen esa confianza a los padres, no le cuentan a los padres justamente porque nunca desarrollaron esa confianza entre padres e hijos. Siempre han tenido esos padres que les gusta dar una orden y les gusta que sus hijos se comporten de esta manera o de otra manera sin dar el ejemplo. Entonces, cuando los hijos crecen viendo estas actitudes de los padres, ¿qué confianza les pueden brindar? ¿Qué le pueden hacer sentir a los padres? Estoy pasando por esto, estoy pasando lo otro, cuando saben que no los van a entender. Los padres de hoy en día, para evadir sus responsabilidades o se sienten culpables de no pasar mucho tiempo con sus hijos, le hacen regalos, le compran cosas, que le compran un smartphone, le compran una tablet o le compran una laptop, una computadora en su cuarto, televisor en su cuarto, para que los niños no le puedan reclamar la falta de tiempo que han tenido de parte de sus padres. Y esto no es la salida, por el contrario, esto provoca adicciones al adolescente. He compartido con adolescentes, con niños, mi hermano Diego, mis amados hermanos, he compartido con niños de 7 años, 8 años, que han caído en las asquerosas garras de la pornografía. Niñas de 10 años, 11 años, que son adictas a la pornografía. ¿Dónde están los padres? Cuando conversamos con los padres, no, para que hagan sus tareas, yo conecto una red Wi-Fi, pero luego los padres se van a dormir y esos hijos que aparentemente están descansando, no lo están toda la noche en el internet, toda la noche están alimentándose de la pornografía y de tantas cosas que brinda el internet. Por favor, padres de familia, hagan un alto antes de irse a dormir, desconecten el wifi, vean la manera, se trata de la vida de sus hijos, se trata de lo que un día ustedes le van a dar cuenta a Dios. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, si uno descuida la herencia que Jehová te ha dado, pues vas a perderlo todo. Padre de familia, es hora de reaccionar. La Biblia dice claramente, instruye al niño en su camino. Y esto siempre de alguna manera se ha malinterpretado. Instrúyelo en el camino del Señor y aun cuando fuera viejo no se va a apartar de él. No quiere decir de esta manera. Instruye al niño en su camino, nos habla de que el padre tiene que guiar al niño en todo el proceso de crecimiento, tiene que acompañar a ese niño en todo el proceso, y eso nos habla de un entrenamiento. Cuando el padre está detrás del hijo, está detrás de él, en la etapa de las preguntas, donde los niños se vuelven preguntones, papá, ¿para qué haces esto? ¿Para qué haces esto? ¿Y cómo se hace? Esa es la etapa donde los niños aprenden. Y cuando los padres no pasan tiempo con ellos, la pregunta es, ¿quién satisface esas interrogantes de los niños? Es ahí donde los niños, al ver una pared fría en los padres, es ahí donde los niños buscan esa información en las personas equivocadas. ¿En quiénes? En otros amigos que también están pasando por la misma situación. Y estos amigos se alimentan del internet y si se trata del área sexual, el internet no se los muestra de la manera correcta, el internet se lo muestra a manera de pornografía y ahí viene la esclavitud a todo ello. Entonces por eso los padres tienen que estar acompañando al niño en todo el proceso de desarrollo, de crecimiento, acompañándole siempre en el temor de Dios. Y estos principios son los que los niños van a mantener y aun cuando fueren viejos no se van a alejar de esos principios de vida como personas y como creyentes también. Amén. Y fue, bueno, cerrando el paréntesis, ya al ver a mi madre de esta manera orando, clamando por nosotros, por los 8 hijos, fue cuando Dios me da una experiencia hermosa. Fue un día miércoles cuando yo voy a casa y no sé de qué manera sucedió, pero de pronto me vi en la iglesia. Ahí fue cuando Dios por mi cabeza me hace pasar todos los momentos cuando yo estaba en la iglesia del niño, las experiencias con Dios, y empecé a llorar de una manera tremenda. Ahí Dios empieza a tratar conmigo. Y la experiencia más grande que jamás voy a olvidar fue el 5 de mayo del año 2001, cuando Dios me da una experiencia sobrenatural, cuando Dios me abre los ojos espirituales y empiezo a ver el mundo espiritual que opera
en los lugares donde no se teme a Dios. Yo estaba en medio de una fiesta, pero yo veía cómo los demonios tomaban control de cada persona. Éramos como títeres a quienes el diablo nos movía de la manera que él quería. Y el Señor me mostró lo que pasaba cada uno de los hermanos, de las personas que estaban tomando conmigo ahí, los demonios que habían, los demonios que predominaban sus conductas de cada uno de ellos, deseos de suicida, la soledad, la hipocresía, el vacío que había en cada uno de ellos. Y cuando yo me miro a mí mismo, yo estaba en la misma condición. Habían demonios que habían tomado control de mi vida, que no me dejaban acercarme a Dios, que me impedían. Pero ahí el Señor me dio la victoria. Cuando yo salí de ese lugar, me tiré ahí a una cama que había dentro de esa casa, y le empecé a clamar a Dios y decir: Señor, tanto tiempo he querido pelear contra ti, tanto tiempo he luchado contra ti y no puedo vencerte. Aquí estoy, aquí está mi vida, Señor. Y todo esto, hermanos, se lo debo a Dios primeramente, pero también a las lágrimas de mi madre. Mi padre siguió apartado por mucho tiempo, pero mi madre siempre permaneció fiel. Han dicho que mi madre siempre decía: en esta casa no pueden haber dos burros. Tu papá se alejó del Señor, él fue un burro, nos decía, porque tomó una decisión terrible. Yo no voy a hacer lo mismo, yo voy a permanecer fiel hasta el último segundo de mi vida. Yo le voy a ser fiel a Dios. Y esas fueron palabras que me causaron un gran impacto y me acompañaron todo el tiempo, de ver una madre fiel en todo momento. Ahora se ve el resultado de todo ello. Me hacía recordar al hijo pródigo, cuando él ya estaba en lo más bajo que le había llevado el pecado, comiendo, inclusive deseando comer la comida de los cerdos. Sin embargo, él dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Qué hermosas palabras de decisión. Me levantaré, habla de determinación, habla de que esto depende de cada uno de nosotros. Muchos caen en el error y dicen: cuando llegue mi momento, cuando el Señor ponga en mi corazón ir a la iglesia, ahí voy a ir. Eso no funciona de esta manera. Eso se trata de una decisión personal. Eso se trata de decir: hasta aquí no más. Hasta aquí rompo con el diablo, hasta aquí rompo con el mundo, hasta aquí rompo con el pecado, y a partir de ahora voy a buscar a Dios. Porque dice la palabra que engañoso es el corazón. Y si esperamos que Dios hable a nuestro corazón, el corazón del hombre es perverso, es engañoso. Por nuestra propia cuenta jamás vamos a buscar a Dios. Eso es una gran verdad. Esta carne, dice la Biblia, está ligada siempre hacia lo malo. Entonces, si esperamos en ese dicho que muchas personas dicen, ¿no? Yo voy a ir a la iglesia cuando Dios ponga en mí el sentir, jamás lo vas a sentir. Es una decisión que se tiene que tomar ya. Y cuando uno hace la decisión, es el primer paso. Ahí es donde el Espíritu de Dios nos ayuda y nos da la fuerza necesaria para empezar a soltar las cosas del mundo, para empezar a romper con el pecado, para empezar a repudiar y a rechazar todo lo que tenga que ver con el diablo. Tomé esa decisión de ese día entregarme al Señor. 5 de mayo del año 2001, cerca de las 12 de la noche, le entregué mi corazón al Señor. Y desde ese momento hasta el día de hoy, por la gracia y misericordia de Dios, yo puedo decir que el Señor llegó a tiempo en mi vida. Hay quienes dicen que el Señor llega tarde. No, el Señor jamás llega tarde. El Señor es de aquellos que siempre llegan en el momento preciso, para empezar a servirle a Dios ya con todo el corazón, dejando atrás los deseos de este mundo. Amén, pastor. La importancia de decir nunca, de entender que quizás hasta que yo sienta de reconciliarme con el Señor, quizás ese momento nunca llegará, pero tomar la decisión de decir: Señor, yo quiero regresar a tus caminos, yo quiero volver a sentir tu presencia, una decisión racional, quizás no guiada solamente por el corazón, sino primeramente con la intención de volver a los caminos del Señor. Y la mente y el entendimiento tienen un rol muy importante. Usted nos compartía la importancia de la oración y entra un factor muy importante, que es también el discernimiento, porque ¿de qué sirve que el Padre enseñe
la conducta que debe tener un niño en los caminos del Señor, si no tiene también la guía y la dirección del Espíritu Santo para entender de dónde está llegando el peligro, de dónde está llegando tal vez el ataque para sus hijos. Hace algunas semanas aquí en Italia fue aprobada la ley para el reconocimiento de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, y esta ley también incluye que en las escuelas los niños sean involucrados en enseñanzas y ejercicios, lecturas que tienen el objetivo de guiar a los niños a la aceptación de los que equivocadamente son definidos los diferentes géneros. Entendemos que dentro de pocos meses, pastor, aquí en junio termina la escuela, pero en septiembre empezará una batalla muy grande para los padres, porque en los libros los niños se encontrarán con lecturas que hablarán de esto. Necesitamos como cristianos saber cómo enfrentarnos a esta situación, pastor. ¿Qué consejo puede darnos? Mire, cuando amamos a Dios y le servimos con todo el corazón, sin reservas, Dios da la sabiduría necesaria para guiar a los hijos. Los padres de familia, los que tienen hijos en edad escolar, no tienen por qué temer a esos ataques del enemigo. Si hay alguien a quien el diablo le tiene terror, pánico, es a padres que vivan una vida de oración y de rodillas. Mire, el medio que les pueda rodear puede ser el peor, pero cuando Dios esté en el asunto, no va a haber quien pueda estorbar los propósitos de Dios. Ejemplo, lo vemos en la vida de la reina Esther. Esther no tenía papá, no tenía mamá, estaba en una cultura totalmente distinta a la de los judíos. Ella estaba en el gobierno persa, con una cultura totalmente pagana, ídolos por todos lados, totalmente ajeno y lejano a lo que en Israel se vivía, la costumbre del pueblo del Señor. Sin embargo, ahí estaba Mardoqueo, un tío que estaba delante, que estaba siempre pendiente de ella, que aunque toda la cultura que le rodeaba y la gente que la rodeaba vivía a espaldas de Dios, este hombre hasta el final supo corregir, supo guiar en todo el sendero de la verdad a Esther, tanto así que fue ella la que Dios puso y la llevó en el trono para que pueda salvarse toda esa generación de aquel tiempo. No hay por qué temor, no hay por qué vivir asustado a las estrategias que el enemigo pueda ser rodeado. Usted teme a Dios, padre de familia, usted ama a Dios, vive los preceptos de Dios, usted va a tener la capacidad, la sabiduría de dar a su hijo en medio. No va a tener miedo. Esa niña, ese niño va a crecer en todo el temor de Dios, pero siempre lo digo, Bien, pastor. Gracias por este consejo. Realmente el diablo no podrá destruir lo que Dios ha entregado en nuestras manos, y nuestros hijos están realmente bajo el cuidado de Dios. Solamente que tengamos realmente tomemos esa decisión de mantener la comunión con nuestro Señor Jesucristo, con Dios, pedir esa constante dirección de su Espíritu Santo que realmente necesitamos día tras día, sea cual sea la situación en la cual nos encontremos, queridos padres. Dios siempre levantará bandera por cada uno de nosotros. Pastor, siguiendo con el testimonio, cuando usted se reconcilió, las cosas no quedaron ahí, sino que Dios lo restauró y le ayudó a retomar nuevamente su vida y sus estudios también. Dios nos entrega sueños y metas que alcanzar, y quisiéramos que usted en esta hora pueda compartir con nosotros su experiencia ya después de haberse reconciliado con el Señor. Así es, después que me reconcilio con el Señor, empecé una nueva vida, empecé a ver las cosas de diferentes maneras, veía la manera de ayudar a los demás a buscar el camino correcto, de
empecé por el medio que me rodeaba, mi familia, mis amistades. Mis hermanos empezaron a reconciliar con Dios también al ver el testimonio. Quise estudiar algo y lo que tenía a la mano primeramente era el inglés. Me matriculé en un instituto de inglés, terminé los 3 años lo que es traducción, y claro, lo que es todo traducción del inglés, y empecé a entrar a los colegios a enseñar también el curso de inglés, pero vi la necesidad de orientar a los hijos, de orientar a los estudiantes. Entonces me tomé esa atribución de poder reunirme con los estudiantes, poder hablar sus problemas, aconsejarles y todo ello. De pronto el Señor empezó a respaldar este trabajo y me empezaron a llamar a otros colegios para poder hablar con los alumnos, y empecé a llevar a algunos hermanos para que me acompañen. Un día, llegando al colegio, se nos cerraron las puertas. La directora salió y nos dijo: ustedes son cristianos, ustedes lo que quieren es cambiar de religión a los alumnos y no se lo vamos a permitir. Lo que queremos aquí es que vengan psicólogos y nos ayuden con los problemas sociales que tenemos aquí en el centro educativo. Y nos cerraron la puerta, pero lo que siempre tengo presente es que todo lo que el enemigo utiliza para nuestro mal, en Dios se torna una herramienta para bien. Cuando la directora mencionó: aquí lo que necesitamos son psicólogos, entonces analicé la situación y dije: un psicólogo tiene las herramientas para trabajar con la familia porque ellos estudian el comportamiento. ¿Qué arma tan poderosa sería puesta en las manos de Dios? Entonces, con la ayuda de Dios, postulé a una universidad para estudiar la carrera de psicología, y grande fue la sorpresa cuando miré mi nombre ahí en el mural de la universidad donde me habían aceptado, donde había salido aprobado después del examen de admisión, y empecé a estudiar la carrera de psicología. Empecé a estudiarlo de la manera como me lo enseñaban los docentes, y empecé a compararlo en la iglesia, empecé a aplicarlo a ciertos jóvenes de la iglesia, adolescentes de la iglesia, y es una herramienta grande en las manos de Dios. Un psicólogo estudia lo que es el comportamiento y lo que hay detrás del comportamiento, las ideas, los pensamientos que conducen a los seres humanos a tomar tal acción o tal reacción. Entonces fue muy, muy interesante para mí, lo empecé a analizar, empecé a estudiarlo, y ahora todo eso aplicarlo bajo los principios de la Biblia. Me di cuenta que efectivamente se había convertido en una herramienta grande en las manos de Dios. Es más, me abrió puertas para llegar a hogares, para llegar a jóvenes que no querían saber nada de Dios, que no querían saber nada del Evangelio, que se encerraban en sus cuartos, no querían saber nada de ningún hermano. Entonces yo iba a sus casas y le decía: señora, señor, dígale que ha venido un psicólogo, que le va a ayudar. Entonces, bueno, si es un psicólogo, ya que pase. Y me permitían entrar, y entraba con las herramientas de la psicología, pero de fondo yo sabía cuál era mi visión y mi función. Entonces, después que me lo ganaba, después que se abría en su manera de pensar, poco a poco yo entraba con la palabra del Señor, y la gloria sea para Dios que terminaban visitando la iglesia. Entonces lo vi como una herramienta bastante útil para llevar a vidas a los caminos del Señor, que es nuestro principal objetivo, ¿no? Que ellos conozcan al Señor, y para mí sí se volvió una herramienta. Ya estoy en el 8º ciclo, ahorita estoy entrando ya lo que será el internado, y mi carrera yo no la estoy estudiando para abrir un consultorio y vivir de las consultas, no, para nada. Dios es testigo que mi carrera lo estoy utilizando para ganar almas para el reino del Señor. Yo pienso que es una buena herramienta que el Señor nos brinda. He sido criticado mucho, pero si nos vamos a la palabra del Señor, vamos a ver que las herramientas que el enemigo utilizaba se volvieron poderosas cuando caían en manos del pueblo del Señor. Goliat tenía una gran espada tremenda y muy afilada, que con eso pretendía matar a un hijo de Dios, que era David, el pequeñito.
Sin embargo, cuando esa espada cayó en manos de David, David la utilizó para cortarle la cabeza al enemigo del pueblo del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, utilizar esas mismas herramientas que el diablo está utilizando y tornarlas en beneficio del avance de la obra del Señor. Amén, pastor. Realmente es una gran bendición cuando entendemos que los estudios que Dios nos permitió llevar a cabo son realmente una arma poderosa en las manos del Señor. Lo hemos experimentado muchas veces, quizá ya aún estando dentro de la universidad, Dios usa esa posibilidad para llegar a otros estudiantes, a otros jóvenes, y es una forma muy especial de poder llegar a personas capacitadas, personas que tienen quizá otra manera de pensar. Es tan importante entender que el cristiano también es llamado a capacitarse, a buscar algo más, a entender que no es algo equivocado o algo que te está alejando de los caminos del Señor, anhelar poder alcanzar una carrera, poder terminar tus estudios en victoria, sino que entendemos que todo al 100% a 360 grados se mueve para la gloria del Señor. Ha sido, personalmente puedo decir, una gran bendición poder estudiar, concluir los estudios y experimentar en todo este tiempo cómo Dios se mueve, cómo Dios puede glorificarse aún dentro de la universidad, aún en el trabajo, poder tener una base, un conocimiento que te permita entrar en las familias, dialogar con personas de diferentes edades también, sobre diferentes argumentos. Sí puede ser y es definitivamente un instrumento grande en las manos del Señor. Y pastor, también estamos recibiendo diferentes preguntas, peticiones también. Alabados en nombre del Señor. Hay una madre, una hermana en Cristo aquí en la iglesia. Dice, después de muchos años pude traer a mis hijos a Italia. Ellos fueron criados en el catolicismo por mi madre. ¿Cuál sería el modo de ganarlos para Cristo, visto que solo somos mis hijos y yo teniendo que trabajar? Sí, muy interesante. Mire, nosotros como personas no podemos cambiar a nadie. Eso es algo que tenemos que tenerlo bien claro. Muchos dicen, yo lo voy a cambiar, yo me voy a casar con él y yo conmigo va a cambiar, yo lo voy a hacer cambiar, o yo voy a cambiar la manera de pensar de mis hijos o de las personas que iban en mi entorno. Si hay algo que tenemos que tener bien en claro es que nosotros, por más preparación que tengamos, por más preparación universitaria o en la práctica que tengamos, nunca el hombre ha cambiado a otro hombre. Lo que tenemos que tener en claro es que Dios es el único que conoce y tiene las herramientas necesarias para poder cambiar y llegar al corazón, directamente al corazón del hombre que necesita ser cambiado para que luego cambie la manera externa de la persona. Si estos hijos han sido criados del catolicismo, ellos saben cuáles son los patrones del catolicismo. Ahora, si usted, hermana, usted es una creyente de Dios, usted es una verdadera cristiana, usted su misma vida va a ser un testimonio para que sus hijos se den cuenta quién está en la verdad y quién les ha educado con la mentira. Entonces, si usted solamente se dedica a vivir una vida cristiana con su mismo ejemplo, que lleva una vida de oración, que su propio carácter, su personalidad, su manera de ver las cosas, su manera de contestar, cómo toma los momentos difíciles que vienen a su vida, cómo usted reacciona frente a ellos, son cosas que sus hijos van a estar observando. Quizás su familia, los abuelos no actúan de esa manera. ¿Qué tiene mi madre que actúa de esta manera? Y ahora ahí va a empezar usted a hablarle del Señor. Poco a poco usted va a empezar con su mismo testimonio, va a empezar a calar el corazón de ellos, y cuando usted se dé cuenta, ellos van a estar del lado suyo, van a estar sirviendo al Señor. Ese es el mejor ejemplo que podemos observar en nuestro propio testimonio. Por eso que me encantó este ejemplo que han tomado, hermano, ustedes, mis amados hermanos, de la mujer samaritana, que es un testimonio tremendo y una enseñanza grandísima para nosotros los cristianos, que no necesariamente tenemos que grandes predicadores para llegar a alguien. Esta mujer se convirtió, tiene su encuentro con Jesucristo, y esta mujer se volvió automáticamente en una gran predicadora. ¿Cómo? Solamente su testimonio.
Dice la palabra que ella fue allá al centro de Samaria y empezó a hablar, solamente que me he encontrado con Jesús, que Él me ha dicho quién soy yo, me ha dicho mi necesidad. Y dice la Biblia que muchos creyeron por el testimonio de ella. Cuán importante es dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Ese testimonio hace posible que los demás empiecen a creer en el Dios que nos ha cambiado, nos ha transformado. Ya luego dice que Jesucristo fue y muchos creyeron ya, pero dice que creyeron primeramente por la palabra de esta mujer, es decir, por el testimonio, por la vida de esta mujer. Así que, hermana, no se preocupe en cómo establecer estrategia para llegar a mis hijos, no. Usted dedíquese a guardar su vida, a guardar su testimonio, a reaccionar bien frente a cualquier circunstancia que se presente, como tiene que ser de un verdadero hijo de Dios, una hija de Dios, y el resto de su testimonio van a llegar solos a los pies del Señor. Amén, pastor. Ha llegado también otra pregunta. Esta madre dice y nos escribe: ¿cómo hacer cuando tu hijo de 6 años no te obedece? Le leo mucho la Biblia, le he explicado mucho de la obediencia, lo castigo, lo meto en punición, se vuelve obediente por un tiempo, pero otra vez vuelve a querer hacer lo que quiere. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, primeramente revestirse de la paciencia, ¿no? Cuando la palabra nos habla de instruir, en su versión original, en su idioma original, habla de entrenar, es como decir, entrena a tu hijo. Y cuando nosotros estudiamos bien esta palabra de entrenamiento, ¿qué es lo que hace un entrenador de un equipo de fútbol, de un equipo de béisbol, de un equipo de básquetbol? Ellos están detrás de sus alumnos hasta lograr un comportamiento. Y ahí caemos en el error muchos padres de familia, que le decimos una vez, 2 veces, 3 veces, y ya creemos que ya son las veces necesarias y que tiene que hacerlo. No, un entrenador está detrás de él, detrás de su equipo, detrás de esa persona hasta lograr lo que él quiere lograr en ellos. Ese es el trabajo de un entrenador. Por eso que la Biblia dice: instruye al niño, educa al niño, entrena al niño. Un entrenador corre con sus alumnos, no es que le manda solamente a hacer, no, lo hace con él, para que ese alumno vea que su maestro también lo puede hacer. Entonces no es solamente en mandar y en exigir, sino el verdadero liderazgo de los padres de familia tiene que ver que ellos también saben hacer las cosas que quieren que los hijos hagan con el ejemplo. Entonces, primeramente, llenarnos de paciencia y pedirle a Dios la sabiduría, y también ser un poco exigente, como lo son los entrenadores, hasta lograr esa conducta. Yo no sé cómo es en Italia, ignoro cómo es en Italia eso de los castigos. Aquí en el Perú hay una ley que recién se está dando, de que a los hijos pues no se les puede tocar porque puede ser penado el aplicar el castigo físico, ¿no? Bueno, lo contrario a lo que nos dice la palabra del Señor, que la vara no mata, ¿no? Bueno, no voy a profundizar mucho ese tema, pero yo pienso que sí, el ejemplo y el castigo positivo de todas maneras va a traer un buen resultado. Cuando el hijo no hace caso, pues entonces también hay que aplicar un castigo, que no necesariamente puede ser un castigo físico, sin embargo puede ser una prohibición a ciertas cosas que el niño le gusta tener o le gusta practicar, quizás algún juguete, quizás algún programa de televisión o algo que los padres saben que les agrada a su hijo, que se le puede prohibir hasta que no cumpla los deberes que tiene que cumplir, ¿no? Amén, pastor. Realmente hemos entendido muchas cosas en esta noche. Ha sido de gran bendición, de gran edificación. Dios llega a tiempo, así como lo hizo en la vida de nuestro pastor Juan Carlos Zubiaga. Así el Señor quiere hacerlo en todas las personas. Así como lo hizo en nosotros, así también quiere hacerlo con cada uno de ustedes, amigos, que nos están escuchando. Hemos tomado el ejemplo de la mujer samaritana porque es un ejemplo que nos enseña mucho. Jesús les enseñó también a sus discípulos a que las apariencias muchas veces engañan, porque para esta mujer samaritana la ciudad de Samaria era como su propia cárcel. Ella vivía bajo el fantasma de sus recuerdos, de sus dudas, y por seguro bajo la mirada escrutadora y el dedo acusador de sus vecinos. Ella conocía su condición, razón por la que no abrigaba esperanza.
Este es el estilo de vida de mucha gente en la actualidad. Han construido una gran barrera alrededor de sus vidas, mujeres y hombres encerrados en un mundo religioso, místico, filosófico, en un mundo que en realidad es lleno de vicios y de todo tipo de sensualidad. A ello Jesús quiere llegar. A Él le es necesario pasar por tu vida en esta noche, cambiar la perspectiva que tienes de ti mismo, querido amigo, querida amiga, y hacerte una nueva criatura. Porque como dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria al nombre de Jesús. Así es, queridos amigos, hay un lugar para todos aquellos que andan como escondiéndose de su miseria y de sus problemas. Jesús nunca rehusará sentarse al lado de alguien que le necesita, de alguien que lo invoca. A Jesús le es necesario venir, estar y oír lo que tú tienes que decirle. Tal vez nadie te quiere escuchar, tal vez nadie te entienda, pero Jesús te puede entender. Si tú le abres tu corazón en esta noche y decides darle tu vida a Él, Él se sentará y hablará contigo y escuchará todo lo que tú tengas en tu corazón. Jesús te ama y quiere escucharte. Acércate a Él y encontrarás la vida, el propósito verdadero para el cual Dios te creó. Él descendió del cielo dejando su trono de gloria para venir y sentarse con quienes nadie se sentaría. Es por eso que cada uno de nosotros que hemos conocido ya a Dios podemos testificarlo en carne propia, que muchas veces nosotros mismos nos hemos considerado poca cosa, nos hemos considerado ni siquiera dignos del perdón de Dios, pero cuando hemos aceptado el perdón de Dios en nuestra vida, nuestra forma de ver las cosas ha cambiado completamente. Ahora podemos decir verdaderamente, ya no soy preso de la soledad, ya no soy preso de la tristeza o de la amargura, sino que cuando Cristo llegó a mi vida, Él cambió esto por gozo, por alegría, y ahora podemos disfrutar de aquel amor. Muchas veces, como el pastor nos comentaba, que cuando él cayó en esto de la ouija y cambió su vida completamente, él sintió el odio por su familia. Muchos de nosotros sentíamos esto porque no teníamos a Dios en nuestro corazón, pero cuando Jesús vino y nos llamó, tocó la puerta de nuestro corazón, así como lo dice en Apocalipsis 3:20, Jesús en este momento está llamando a la puerta de tu corazón, quiere entrar en tu vida. Acéptale en tu vida. Él estará contigo, será tu mejor amigo, te consolará, te llenará de amor, de aquel amor que necesitas. Solamente dale la oportunidad de hacer la obra en tu vida. Date tú la oportunidad de conocerle al Señor. Tal vez ya has probado todo, amistades, tal vez has probado refugiarte en el alcohol, tal vez en la droga o en situaciones que en las cuales te llevan de mal en peor. Pero hoy te decimos, ven a Cristo, Él puede cambiar tu vida en un instante. Jesús siempre llega en el momento más oportuno. Tal vez los médicos te detectaron una enfermedad, te desahuciaron y te quitaron toda esperanza de vida. Pero en esta noche, amigo o amiga, acércate a Jesús. Habla con Él, entrégale toda tu situación, así como lo hizo esta mujer samaritana, que padecía desde esta mujer samaritana también se acercó y experimentó la salvación y la libertad en Jesucristo. La palabra también nos habla de una mujer en Lucas 8, 43 y 48 al 48 que padecía desde hace 12 años de una enfermedad. Pero cuando supo que Jesús pasaba por su ciudad, se acercó con fe, diciendo en su mente, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Y eso fue lo que hizo el milagro, la fe, el reconocer que solo en Jesús estaba la esperanza. Hoy Jesús quiere pasar por tu vida y cambiarlo todo, hacerte feliz. Por eso en esta hora queremos invitarte a hacer una oración de fe, a aceptar al Señor Jesucristo como tu sanador, pero sobre todo como tu salvador, el que puede salvar tu alma, el que puede restaurarte, librarte de todo peso, de toda carga que hace mucho tiempo tú estás llevando solo, sola. En esta noche deja tu carga a los pies del Señor y deja que Él entre en tu corazón. Vamos a hacer esta oración y vamos a pedir a nuestro pastor Juan Carlos Ubiaga que pueda dirigirnos en esta hora. Amén. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad y por este privilegio que
me da de poder llevar en oración por haber escuchado este hermoso programa, para que esta palabra y esta enseñanza del día de hoy sobre la mujer samaritana haya llegado a cada corazón. La mirada del Señor Jesucristo es una mirada grande y no tiene comparación. Todos veían a la mujer samaritana como una mujer adúltera, una mujer quitamaridos, una mujer muy mala, sin sentimientos quizá. Pero cuando el Señor Jesucristo pasó por Samaria, no vio lo que otros miraban. Lo que el Señor vio fue una predicadora del Evangelio. Es por eso que llegó a su vida. Mientras todos miraban a un ladrón que cobraba impuestos, el Señor vio a Zaqueo como un hombre que iba a hablar de Cristo e iba a invitar a otros también a entregarle su vida al Señor. Muchos miraban cómo traían a esa mujer adúltera capturada en el mismo acto del adulterio, y todos veían una mujer adúltera, todos veían una mujer digna de muerte. Sin embargo, el Señor vio en ella una mujer que tenía hambre y sed de la palabra. Vemos que la mirada del Señor siempre ha sido una mirada distinta a la nuestra. Y si el Señor con esa mirada ha visto en nosotros algo, nosotros no podemos entenderlo, pero sí sé que el Señor, como es grande en misericordia, esa mirada de misericordia ha sido puesta sobre cada uno de nosotros. Solamente Él sabe cuánto valemos nosotros para Él. Y yo le invito a hacer esta oración conmigo y con nuestros hermanos en este momento. Padre amado que estás en el cielo, en el precioso nombre de Jesucristo, nos acercamos ante ti y conociendo primeramente quiénes somos nosotros delante de tu presencia. No somos nada, Señor. Sin embargo, tu palabra a través de Jesucristo nos da ese acceso para llegar a su misericordia, Padre amado. Mira cuántos hogares el día de hoy que viven sin ti. Mira cuántos padres de familia tomaron la decisión de alejarse de ti sin pensar en las consecuencias que iban a traer a sus hogares, el dolor, la angustia que iban a causar en sus familias. Señor, nosotros te pedimos misericordia, que esa mirada tan grande que cayó sobre esos grandes hombres de la Escritura, esa misma mirada caiga en los hogares del día de hoy, mirada de misericordia, mirada, Señor, que pueda levantar de esa condición. Cuántos jóvenes, adolescentes están presos de la pornografía, están presos de los pecados. Cuántos jóvenes, aún adultos, Señor, están presos en el pecado, quieren ser libres y no pueden hacerlo. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, les dé la fuerza necesaria para que ellos hoy mismo puedan tomar una decisión de romper con el pecado y empezar una vida nueva contigo. Reprendemos toda obra del enemigo, toda obra del diablo, Señor. Declaramos victoria sobre esos hogares, declaramos victoria sobre esos hijos, declaramos victoria, Señor, en esos hogares que están a punto de separarse, de dividirse. Declaramos, Señor, victoria para tu pueblo en general. Y te rogamos, Señor, que sigas salvando vidas a través de este programa, utilizando también la vida de mis hermanos que están dirigiendo, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, te damos gracias una vez más, y toda la gloria, la honra y la alabanza será siempre para ti, mi amado Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Amén, gloria al nombre de Jesús. Así es, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al culmine de esta programación de Volando como las Águilas desde la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Roma. Queridos amigos, estaremos con ustedes el siguiente miércoles a las 19:30. Que el Señor les continúe bendiciendo.